Bueno, pues bienvenidos a todos a esta sesión de seguimiento y de apoyo en nuestro primer día de ayuno grupal. Vamos por el primer día, por las primeras 24 horas y les quiero pues explicar qué es lo que va a pasar en su cuerpo durante estas primeras 24 horas para que pues no solamente lo puedan comprender, sino que también lo aprovechen al máximo. En estas primeras 24 horas, nuestro cuerpo empieza a pues, absorber y a utilizar todas las reservas que se acumularon de los días previos que sí estuvimos ingiriendo alimentos sólidos. Entonces, básicamente la digestión pues se tarda aproximadamente unas 5 horas o 6 a partir de la última comida que hicimos. Todavía vamos a estar digiriendo durante aproximadamente 5 horas y a partir de ese momento nuestro cuerpo va a empezar a utilizar las reservas de glucosa o de azúcar en sangre. Se va a empezar a alimentar de esta glucosa y una vez que ya se agotó la glucosa circulante en la sangre, va a empezar a acceder a las reservas de glucógeno que se encuentran en los músculos y en el hígado. Esto aproximadamente, varía un poco entre persona y persona, pero aproximadamente nos tardamos 24 horas en agotarnos todas estas reservas de glucosa y de glucógeno que están, como les digo, acumuladas en los músculos y en el hígado. Esto es un pool de energía que nuestro cuerpo guarda para momentos de escasez, que es justamente lo que estamos viviendo hoy, que es una escasez de alimentos sólidos. Aproximadamente cuánto es, o sea, cuánta glucosa y cuánto glucógeno podemos acumular en el cuerpo. Bueno, aproximadamente son unas 2000 calorías, 1500 a 2000 calorías, y eso nos da pues toda la energía que necesitamos para sobrevivir en estas primeras 24 horas. Entonces, generalmente, o sea, una persona promedio todavía no está quemando grasa en las primeras 24 horas. Podemos acelerar ese proceso de empezar a quemar grasa, que este proceso se conoce como cetosis, que últimamente también lo habrán escuchado mucho por las dietas cetogénicas. Entonces, una vez que empezamos a entrar en cetosis, es verdad que tiene varias ventajas. Una de ellas es que pues vamos a tener menos hambre, o sea, el apetito casi disminuye por completo una vez que entramos en cetosis. Por lo tanto, este primer día de ayuno podemos acelerar un poquito más el agotarnos esta glucosa o este glucógeno. ¿Cómo? Bueno, pues a lo mejor puedes hacer un poquito más de actividad física aeróbica, por eso les decía que es buena idea salir a caminar, salir a hacer yoga, todos estos ejercicios que nos requieran mucha utilización de oxígeno, por eso se llaman ejercicios aeróbicos. Todo esto nos va a ayudar a agotarnos rápidamente las reservas que tenemos de glucógeno y entonces entrar en estado de cetosis. Pero tranquilos, que eso no va a pasar durante las primeras 24 horas, a menos que hagamos un ejercicio así muy, muy intenso, pero también eso tiene desventajas, como les contaba ayer. Hacer ejercicio tan intenso nos va a desencadenar una sensación de apetito que no queremos desencadenar, porque justamente lo que queremos es llegar a las 72 horas de ayuno. Entonces, el primer día, hoy también recibí algunas dudas que les dije que iban a surgir en la práctica y no pasa nada, está bien. Algunas personas me preguntaban si era esencial o si era obligatorio el hacer enemas durante el ayuno prolongado. A ver, no es obligatorio, o sea, no pasa nada si no los haces, pero les digo que de verdad les va a ayudar a aprovechar el ayuno mucho más y ustedes van a sentir la diferencia. El ayuno con una limpieza de colon es mucho más agradable que cuando tenemos ahí todas las toxinas, sobre todo en personas que ya sufren estreñimiento previo o que ya tienen muchos años de tener muy malas digestiones. De verdad, yo sí hace muchos años, cuando empecé a hacer ayuno, que todavía no practicaba los enemas, pues yo sí noté la diferencia, o sea, una gran diferencia entre hacer ayunos con enemas y hacer ayunos sin enemas. Entonces yo por eso ahora les digo a mis pacientes que es casi imprescindible empezar un ayuno con enemas, porque una de las primeras señales que el cuerpo va a detectar
cuando entramos en un estado de ayuno es tener el intestino vacío. Entonces, si nosotros le ayudamos a generar este vaciamiento intestinal, el cuerpo va a entrar más fácilmente en el ayuno. Y además vamos a prevenir muchas enfermedades, porque tener un colon limpio, recuerden que nos va a ayudar a prevenir, por ejemplo, cáncer de colon, pólipos, divertículos, muchísimas enfermedades que son muy frecuentes, o sea, son súper frecuentes. Por ejemplo, las hemorroides. Hay muchísima gente que no habla de ello, que cree que es normal vivir con hemorroides, pero para nada. Y con un simple enema, que es una herramienta muy barata, o sea, es algo que cualquier persona puede hacer en su casa. Es barato, es fácil de hacer, es seguro, porque mucha gente también tiene miedo de hacerlo, pero no hay ningún riesgo, o sea, es bastante seguro realizar un enema, y eso es algo que nuestras abuelas lo hacían. O sea, yo me acuerdo de mi abuela y, bueno, mucha gente así como ya que ha vivido en otra época, ¿no? Antes que nosotros, realizaba enemas de manera habitual, y era algo que todas las casas tenían su irrigador allí para cuando alguien tenía fiebre o cuando se sentía mal del estómago. Ahora, otra duda que también me han preguntado bastante y que ya les aclaré por ahí en una story, es que si pueden tomar agua de coco. Me preguntan mucho también por café. Bueno, a ver, el agua de coco va a romper su ayuno porque tiene ciertos macronutrientes como glucosa, tiene también ahí algunos ácidos grasos. Entonces, el agua de coco no la tomen, evítenla. 3 días no son nada, o sea, realmente no pasa nada si durante 3 días no te tomas tu agua de coco habitual. Y el café, yo sé que esto es un punto importante porque hay mucha gente que sí tiene cierta dependencia al café, y en teoría, o sea, en teoría el café negro, el café solo, que es como una infusión, digamos, no tiene contenido calórico y no rompe como tal el ayuno. Pero acuérdense que la idea principal de nuestro ayuno de 3 días no solamente es limpiarnos a nivel físico, sino también romper con las dependencias que tenemos a cosas externas. Nosotros queremos empezar a liberarnos de todas las cosas que no nos permitan ser libres. Y hay mucha gente que es adicta, esclava y dependiente al café. Entonces, si tú reconoces que efectivamente tienes una dependencia al café, pues estos 3 días de ayuno son una gran oportunidad para que vayas rompiendo con todas las ataduras externas que tengas. No solamente el café, a lo mejor tú no eres adicto o dependiente al café, pero sí al cigarro o a los alimentos, que la mayoría de las personas somos dependientes a los alimentos. Utiliza estos 3 días de ayuno para realmente cortar con estas dependencias y empezar a sentirte feliz sin necesidad de depender de nada externo. Esa es la idea principal de este ayuno, y esto es lo que lo hace tan diferente de cualquier otra dieta o de cualquier otro programa de pérdida de peso. Es totalmente diferente porque te va a cambiar tu mentalidad. ¿Qué es lo que sucede? Que también generamos resistencia a muchas cosas. Se habla mucho de la resistencia a la insulina, que esto es como lo que desarrollan la mayoría de las personas que tienen diabetes tipo 2. Primero son resistentes a la insulina y después se vuelven diabéticos. Pero no es la única resistencia que se produce a lo largo de la vida del ser humano actualmente, llevando una vida moderna como la que llevamos. Se generan otro tipo de resistencias, como la resistencia a la dopamina, ¿sí? La dopamina es un neurotransmisor que nos hace sentir mucho placer y que se desencadena con muchas cosas. Por ejemplo, al comer, sobre todo alimentos procesados que tienen muchos saborizantes artificiales, se genera una gran saturación de dopamina en el cuerpo, y eso nos hace adictos a más dopamina. Entonces, para producir más dopamina tendríamos que comer más o comer alimentos cada vez más refinados, más industrializados. El ayuno es una gran manera para hacer un reset de dopamina, para limpiar nuestros receptores, y entonces que ya no necesitemos tanta dopamina para sentirnos felices o para sentirnos satisfechos.
Otra cosa que también genera mucha dopamina son las gratificaciones instantáneas. La comida es una de las gratificaciones instantáneas más utilizadas. Se habla muy poco de eso, o sea, se habla mucho de las adicciones al alcohol, al cigarro, a las drogas, pero es que también existe una adicción a la comida que es mucho más difícil de romper porque pues se habla muy poco de ello y además como que se normaliza, es como que ay sí, no pasa nada, todos somos adictos a la comida, pero nadie habla de ello. Y hay mucha gente sufriendo, o sea, a mí me pasó que yo sufrí bastante también porque en silencio tú te quedas como con esa sensación de que no puedes dejar de comer, ¿no? O que tienes que comer a escondidas, o que de pronto no sabes por qué comes y comes y comes y no te sientes saciado. Pues justamente es porque estos circuitos de recompensa que se desencadenan con esta dopamina tan elevada están totalmente distorsionados. Así que bueno, pues más allá de la resistencia a la insulina, que se habla mucho de ella, también, como les decía, hay resistencia a la dopamina y resistencia a la leptina, que la leptina es una hormona que regula el apetito. Entonces, si nosotros ya tenemos resistencia, vamos a estar comiendo y comiendo y comiendo, la leptina nunca la vamos a sentir porque ya somos resistentes y entonces nunca vamos a llegar a ese punto de saciedad. Es un gran momento para que ustedes se limpien, para que ustedes hagan un reset y para que terminen con estas resistencias a las gratificaciones instantáneas. ¿Qué otra cosa me dicen por aquí? Ok, me dice una persona que no ha tomado agua ni nada. Muy bien, está experimentando con el ayuno seco. Ayer también les hablaba del ayuno seco porque han salido últimamente algunas publicaciones ya al respecto, que antes no se hablaba para nada del ayuno. O sea, hemos ido poco a poco avanzando. Primero no se hablaba nada del ayuno. Yo me acuerdo cuando estudié en la universidad que de hecho o sea, como que era imposible que alguien ayunara, ¿no? Era súper peligroso. Todos mis profesores me decían, no, el ayuno nunca en la vida, ¿no? Nunca debemos de pasar más de 5 horas sin comer. Y poco a poco, como que la ciencia, que yo les digo que de verdad, o sea, no basen no le den tanta fe a la ciencia, porque para que se haga un estudio científico hay muchos intereses, muchísimos intereses de por medio, ¿no? Uno de ellos es la subvención, o sea, que a alguien le interese pagar porque se realice ese estudio científico. Y el ayuno no es un negocio en realidad porque pues es gratis y cualquiera lo puede hacer y es muy fácil. Entonces, por eso se ha tardado tanto en darle la razón a las personas que ya practicábamos el ayuno. Ahora ya hay muchos estudios, ya es difícil hablar mal del ayuno, pero están mucho más enfocados al ayuno intermitente. Todavía no se le da tanta importancia al ayuno prolongado, aunque la tiene, aunque de verdad yo les digo que el ayuno prolongado es el secreto para vivir sanos. Pero últimamente han salido 2 o 3 publicaciones acerca del ayuno seco, que también es algo que como que causa mucha sorpresa, así de wow, ¿cómo vas a hacer ayuno seco? Pues lo que sucede con el ayuno seco, que hemos visto y ya se ha comprobado, es que acelera los mecanismos de curación de un ayuno prolongado. Entonces podemos tener los mismos beneficios en menor tiempo. Y lo que ahora les estoy invitando, sobre todo a las personas que ya tienen mucho tiempo haciendo conmigo ayunos prolongados y que a lo mejor ya es muy fácil para ustedes, bueno, pues vayan cambiando y vayan probando con el ayuno seco. Vayan probando la mitad del día hacer ayuno seco a ver cómo se sienten y empiecen a ingerir líquidos únicamente cuando sientan sed real. Esto nos va a ayudar porque el cuerpo humano se adapta a todo. Nosotros somos casi la especie, si no es que somos la única especie que básicamente se ha podido adaptar a todos los cambios que han surgido sobre la faz de la Tierra. Entonces nos adaptamos tan rápido que también nos adaptamos al ayuno. Entonces puede que haya un momento en que digas, oye, no, pues yo hago ayuno desde hace un montón de tiempo y ya no siento que me haga efecto, porque pasa. Esto sucede porque hay un proceso de adaptación que se da a partir de los 3 meses que nosotros continuamos haciendo algo rutinariamente.
Entonces, para que el cuerpo no se adapte, hay que darle estímulos nuevos. Un estímulo nuevo puede ser que ustedes experimenten con el ayuno seco. Otro estímulo puede ser que ahora empiecen a hacer ejercicio con el estómago vacío, o que empiecen a tomar duchas frías por la mañana, o que empiecen a levantarse más temprano por la mañana y que se pongan a tomar el sol. O sea, hay muchos estímulos horméticos que nos pueden ayudar a que el cuerpo no se estanque, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir jugando con eso, ahora que ustedes ya lo saben. Personas que ya están haciendo ayuno intermitente 16 horas al día, yo siempre les digo, no, es que 16 horas es muy poco. O sea, haz ayunos un poquito más largos, de 18 horas, de 20 horas, haz un ayuno de 24 horas a la semana, para que tu cuerpo vaya sintiendo estos cambios y no se adapte y siga encendiendo esta llama del metabolismo, que es muy, muy fácil que se apague. ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano se adapta tan fácilmente y por qué nos hemos vuelto tan ahorradores? Lo que sucede es que en la antigüedad estuvimos sometidos a tanta escasez, ¿sí? O sea, pasamos por momentos de muchísima penuria. Yo lo veo aquí en Europa, por ejemplo, que los neandertales, que son como nuestros ancestros, que son los ancestros europeos, eran individuos que tenían que pasar por periodos de muchísimo frío, donde únicamente podían consumir de vez en cuando alimentos como conejo, que es una proteína muy magra, que casi no tiene grasa. Entonces, este proceso de haber estado tantos y tantos años ante mucho frío, mucho calor, mucha penuria, que teníamos que caminar kilómetros y kilómetros para conseguir alimentos, hizo que nuestro cuerpo ahorrara mucha energía. Por eso fácilmente acumulamos grasa, por eso cuando comemos nuestro cuerpo acumula para los momentos de escasez. El problema sucedió cuando nosotros pasamos a una vida más cómoda y nos hicieron creer que una vida más cómoda era mejor, pero no, al contrario. Ustedes tienen que tener en mente que la vida cómoda no es fácil, al contrario, llevar una vida más difícil, llevar una vida donde tengamos momentos de escasez, momentos de estrés, nos va a ayudar a que a largo plazo tengamos una vida más cómoda, una vida más fácil, una vida sin enfermedades. Pero es que el ser humano no está adaptado, nunca ha estado adaptado a vivir en una zona de confort. Así que bueno, estos 3 días, aprovéchenlos como un entrenamiento. Les digo, el ayuno se practica y se va perfeccionando, al igual que la salud. O sea, ustedes no quieran hacerlo a la primera súper bien. No pasa nada. Si a lo mejor no aguantaron las 72 horas y se quedaron en 50, pues está maravilloso. A la próxima lo vuelven a intentar y lo vuelven a hacer mejor y lo vuelven a perfeccionar. Y yo todavía, créanme que a pesar de llevar años haciendo ayuno, cada día yo perfecciono mi ayuno y cada día voy notando cosas diferentes que les comparto, porque todos aprendemos y yo aprendo un montón de ustedes también. Por eso los invito a que me compartan cómo se van sintiendo el día de hoy. Pero como les decía, el día de hoy apenas nos estamos agotando nuestras reservas de glucosa y de glucógeno, que son aproximadamente 1500, 2000 calorías, que nos dan perfectamente para vivir. O sea, una persona promedio normalmente necesita al día unas 1500, 2000 calorías, y todavía no vamos a estar ingresando a las reservas de grasa, pero ahí vamos, no se preocupen. El día de mañana les voy a estar explicando qué es lo que va a estar pasando en nuestro cuerpo, pero el día de hoy yo creo que la mayoría de las personas lo pasamos bastante bien. El primer día de ayuno, además de que estamos muy emocionados por iniciar, ¿no?, un proceso nuevo, casi todos lo pasamos perfectamente bien, porque apenas nos estamos agotando estas reservas de glucosa y de glucógeno. Por lo tanto, para personas que tienen hígado graso, ¿sí?, que algunas me escribieron, oye, yo tengo hígado graso, ¿qué tal me van los enemas? ¿Qué tal me va el ayuno? Pues es perfecto, porque el hígado tiene ahí la reserva de glucógeno. Entonces le vamos a dar la oportunidad a vaciar el hígado
¿sí? Y a que empiece a trabajar para producir cuerpos cetónicos, porque recuerden que el hígado es el que va a estar trabajando a todo lo que da para producir cuerpos cetónicos a partir de nuestras reservas de grasa, ¿ok? Bueno, los voy a ir leyendo por aquí, a ver qué otra duda tienen. Todo perfecto, pues muy bien, muy bien. Sí, les digo que la verdad, el primer día de ayuno es bastante sencillo, ¿no? A ver, aquí me dice Elsa, se comenta mucho en algunos otros medios sobre que falta de alimento ocasiona que se almacene grasa. ¿Qué opinas de ello? Bueno, pues mira, es curioso porque hay muchas cosas que nosotros hemos escuchado muchas veces y entonces al escucharlas tantas veces se convierten en una verdad. Pero si nosotros nos vamos siempre, ustedes siempre ante la duda, váyanse a la fisiología, váyanse a ver cómo funciona nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es súper, súper sabio y en momentos de escasez, ¿sí? Sobre todo los primeros 3 días, las primeras 72 horas, por eso tanto hincapié en que no tiene mucho sentido hacer ayunos más largos. Durante las primeras 72 horas, nuestro cuerpo va a aumentar el metabolismo, es decir, que va a quemar más calorías en reposo y nos va a mantener mucho más enfocados. Todos nuestros sentidos van a estar más activos, más atentos para la búsqueda de alimentos, porque el cuerpo siente que le falta alimento, o sea, que no tiene combustible externo. Entonces, esto nos va a ayudar a tener incluso mejor respuesta motora, o sea, nos vamos a mover mejor, nuestros músculos se van a mover mejor, porque estamos utilizando todos nuestros sentidos para buscar alimento, para sobrevivir. Entonces, realmente yo también, en la universidad a mí también, mis maestros me decían esto, no, es que el cuerpo va a acumular más grasa si tú no le das alimentos en 5 horas. Pero cuando te vas a los libros, cuando te vas a la fisiología, cuando ves cómo funciona el cuerpo, te das cuenta que esto no tiene ningún sentido y que no es así, que al contrario, el cuerpo cuando no tiene alimento externo va a empezar a utilizar sus fuentes energéticas. Primero va a utilizar la glucosa y el glucógeno, después va a utilizar las grasas y por último, ya si no le queda de otra, va a empezar a utilizar las proteínas, es decir, los tejidos dañados. Puede que utilice en un caso extremo los músculos y que se pierda un poco de masa muscular. Pero por eso les digo, no hagan ayunos de más de 72 horas sin acompañamiento profesional. No tiene caso porque ahí sí, después de las 72 horas, se ha visto una disminución del metabolismo basal, se ha visto pérdida de masa muscular y esto a largo plazo sí hace que tu cuerpo acumule más grasa. Pero si tú te mantienes en esta zona segura de ayunar 72 horas, no va a haber ningún problema. Y tú puedes ir jugando en ayunar a lo mejor 24 horas una vez al mes o 24 horas una vez a la semana, dependiendo tus objetivos, pero sabiendo siempre que estás haciendo lo correcto y que tu cuerpo no va a ir acumulando más grasa. Ahora, otra experiencia que yo les doy. Yo hubo un momento en mi vida, ¿sí? Cuando me vine aquí a vivir a España, que me excedí con el ayuno. Por eso les digo, es que no tiene caso hacer tanto y tanto ayuno. Eso lo van a determinar sus sensaciones. Ya cuando ustedes sientan que ya el cuerpo no está entrando fácilmente a un ayuno, que ya ustedes están haciendo mucho esfuerzo, que les da mucha hambre, hambre insaciable, tienen que bajarle un poco a los ayunos tan continuos. Porque como les digo, que el ayuno es un estímulo hermético, es un estímulo estresante. Y si nosotros estresamos demasiado al cuerpo, pues vamos a tener consecuencias. La consecuencia que yo tuve al excederme con el ayuno y también que yo me exponía muchísimo al frío porque no estaba acostumbrada a inviernos tan fuertes, fue que yo comía insaciablemente así, bueno, o sea, me dieron de verdad como que procesos o temporadas de trastornos alimenticios muy fuertes y ahí fue cuando aprendí que no tiene caso hacer ayunos tan largos porque tienen consecuencias. Salir de ayunos tan largos es difícil, es mucho más difícil y se acumula grasa muy rápido.
Pero cuando yo empecé a formular este tipo de protocolos en base a prueba y error, ¿sí? Que realmente ese es el método científico, probar, observar, cambiarle, prueba y error, ¿sí? Con esto, mucho fue conmigo misma, muchísimo fue con autoexperimentación. Me di cuenta que haciendo ayunos intermitentes todos los días, ¿sí? Ayunando, haciendo 2 comidas al día o 1 comida al día y después una vez al mes haciendo un ayuno de 3 días, mi cuerpo estaba súper contento. O sea, no se sentía limitado, no se sentía restringido. Yo podía seguir haciendo ejercicio moderado, no ejercicio como antes hacía como una loca, porque también eso me alteró bastante el metabolismo. Fue cuando dejé de luchar con mi peso, dejé de luchar con la adicción a la comida. Eso se fue totalmente. Les doy mi experiencia porque sé que les puede servir, porque hay mucha gente que ha pasado donde yo pasé y los entiendo perfectamente, pero tranquilos, es un mito el que dejar de comer por 10 horas te va a hacer acumular más grasa. Al contrario, otra cosa que también se ha visto es que es mucho mejor hacer comidas abundantes menos veces al día que comer poquito 5 veces o 6 veces al día. Hay gente que todo el tiempo está comiendo así como un pajarito, pero esto mantiene a una hormona muy importante. Ustedes acuérdense de esta hormona, de la insulina. La insulina nosotros la queremos tener abajo. Nosotros queremos que se active lo menos posible, porque cuando la insulina está alta, la insulina se activa en nuestro cuerpo, automáticamente el cuerpo deja de quemar grasa, deja de utilizar sus reservas de grasa y se pone en modo ahorrador. Así véanlo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros comemos, la insulina se va a activar. Comamos lo que comamos, aunque estén haciendo una dieta cetogénica, se va a activar la insulina y la insulina se va a mantener activa unas 5 horas, más o menos. Entonces, imagínense si nosotros estamos comiendo continuamente durante el día, pues la insulina siempre va a estar arriba, siempre va a estar activa y no vamos a poder acceder a las reservas de grasa. Por lo tanto, aunque hagamos ejercicio, aunque nos matemos en el gimnasio, aunque corramos 3 horas, o sea, no vamos a poder utilizar nuestras reservas de grasa eficientemente. No tiene ningún sentido estar comiendo tantas veces al día. La mayoría de las personas lo que queremos es utilizar nuestras reservas de grasa o por lo menos no acumular, ¿sí? Hay muy pocas personas que digan, no, yo no quiero, yo al contrario, yo quiero subir de peso. Ya casi, o sea, casi están en extinción este tipo de personas con un somatotipo más ectomorfo. La mayoría son o endomorfas o mesomorfas. Después les explicaré eso, pero básicamente que todos queremos perder grasa. Entonces, vayan limitando poco a poco las veces que comen al día. Lo ideal, comer 2, idealmente 1 vez al día, si tú eres una persona que pasa más de 8 horas sentada en un escritorio enfrente de la computadora. Eso es así. Ya si tienes una vida más activa, si eres una persona que físicamente tiene un requerimiento diferente, bueno, eso ya es otra historia, pero el 99% de las personas que trabajan en oficina o que están más de 8 horas sentadas no necesitan comer más de 2 veces al día. De esta manera no solamente van a estar contentos con su cuerpo, sino que van a poder prevenir la mayoría de las enfermedades degenerativas de la vida moderna, como diabetes, sobrepeso, trigliceridemia, hipertensión arterial, cáncer y las enfermedades autoinmunes. A ver, voy a ver si aquí hay otra duda. Monse, hoy no he parado y no me ha dado hambre. Me ayuda mucho el enema, me sentí limpia y menos pesada, ya que yo sufro de estreñimiento. Claro, aquí tocaste un tema clave. Cuando nosotros estamos ocupados y nuestra mente está enfocada en algo que no sea la comida, el ayuno se va a hacer súper sencillo. De hecho, vean, o sea, aquí ya son casi las 10 de la noche y yo he estado tan ocupada, que apenas terminé ahorita, que realmente mi mente no tiene que enfocarse en la comida para nada. Lo que sucede es que
La mayoría de las personas que no están contentas con su trabajo, con su misión de vida, con su vida en general, buscan como el único momento de satisfacción el momento de comer. Y ese link, ese enganche que tenemos con la comida hay que romperlo. Hay que buscar otro tipo de cosas que nos hagan sentir placer, que nos hagan sentir satisfacción en la vida, que no sea la comida, porque si no la comida va a ser nuestra primera recompensa. Y lo que les puedo decir desde mi experiencia es que una de las cosas que más satisfacción te va a dar en la vida es ayudar a los demás. Entonces intenten cada uno desde su talento personal, pues buscar un trabajo que les ayude a poder contribuir en la vida de los demás. Eso es lo que más satisfacción les va a dar y ese va a ser su alimento real. Pero el problema es que hay mucha gente que está vacía, que el alimento del alma lo busca en el alimento procesado, en la comida. Y eso nunca van a tener saciedad si no llenan primero pues su motivación de vida real, que eso es lo que los va a hacer despertarse por las mañanas con energía, despertarse con ganas. Entonces cada uno podemos ayudar desde donde estemos, aunque seas una repostera, aunque seas un informático, siempre podemos trabajar esta actitud de servicio hacia los demás. Y de verdad que ese es un consejo que a mí me ha ayudado mucho y yo se los comparto porque ha cambiado mi vida completamente. Así que bueno, chicos, pues yo me voy de aquí porque ya es tarde, ya casi son las 10 de la noche, yo sigo aquí en la clínica, pero bueno, ya me conecté un ratito con ustedes, ya les compartí las experiencias que he tenido en este tiempo y me gustaría que ustedes me compartan también las experiencias que ustedes han tenido con el ayuno, buenas, malas, siempre se aprende. Y nos conectamos mañana a la misma hora. Sí, yo me voy a conectar por aquí como a las 9, cuando termine ya de mi último paciente, para estar con ustedes. Y si me quieren ir mandando dudas por mensaje privado, maravilloso, pues así aprovechamos y las contestamos en directo. Y de cualquier manera les recuerdo que estoy subiendo todo a YouTube y que también estoy subiendo todo a nuestro podcast en Spotify, por si quieren escucharnos y no tener que estar viendo el video. Yo a veces cuando estoy haciendo cosas, cuando estoy caminando o cuando estoy haciendo ejercicio o sacando al perro, me pongo ahí el podcast y es más práctico que estar viendo un video. Si les gustó, denle like, compartan la información y seguimos por aquí. Vamos por el segundo día de ayuno. Les deseo que descansen, que disfruten muchísimo de sus caldos de ayuno o de sus infusiones o de su ayuno seco, lo que sea. Disfrútenlo, es un momento no para sufrirlo, sino para realmente aprovecharlo y pensar que con estos 3 días le están regalando a su cuerpo un momento para sanar como ninguna otra cosa puede darles. Besito. Hasta mañana. Adiós.